buenas noches. Hola, buenas noches. En unos 30 segundos comenzamos a hablar sobre fibrilación auricular, diagnóstico y tratamiento anticoagulante. Hola Angie, Ivana. Corea. Hola. 20 segundos comenzamos. Hola de Luisa Ramírez. Violeta Murillo. Hola, buenas noches. A ver. Estoy preparando. Sí. Hola Caterina, saludos. Hola, muy buenas noches a todos los que están acá con nosotros. La salud del doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Hoy vamos a hablar o continuar conversando sobre una arritmia común, frecuente, que es de riesgo para complicaciones, como lo es la fibrilación auricular. Veo sus textos. Igual hay calor hoy, repito, si se escucha un ruido raro me avisan y bueno, lo apago, pero si no, estamos bien así. Y vamos a continuar hablando sobre el tema. Un minutito para recordar lo de la noche previa, hace una semana. La arritmia que vamos a hablar, a tomar en cuenta hoy, es la fibrilación auricular. Es una arritmia muy frecuente en personas de más de 65 años. Porque es por la edad, porque padecen de hipertensión, diabetes, por obesidad, por fumado. Hay una serie de factores o enfermedades de riesgo que favorecen que el corazón lata de forma irregular y anormal. Pero también aclaramos la semana pasada de que hay personas más jóvenes que también la padecen porque tienen otros problemas, como una enfermedad de la válvula mitral o aórtica por fibrosis reumática, y que por eso pueden tener también esta arritmia. También la pueden presentar personas que tienen problemas de la glándula tiroidea, hipertiroidismo o hipotiroidismo también, aunque el corazón sea sano, porque es sano desde el punto de vista estructural, pero esta arritmia ocurre en personas que tienen perfectamente hipertiroidismo. Pero bueno, entonces la semana pasada hablamos de generalidades. Pues vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico y vamos a hablar del tratamiento, pero solamente el punto que corresponde al tratamiento de anticoagulación. El tratamiento de la fibrilación auricular de esta arritmia tiene tres aspectos. Primero es la anticoagulación, es decir, le vamos a dar a los pacientes un medicamento que su sangre la va a arreglar bastante para evitar que forme coágulos. El otro aspecto del tratamiento, que hoy no vamos a hablar porque es muy extenso, vamos a hablar de medicinas que son para que el corazón no late regular, y en otras personas donde el corazón ya lleva tiempo latiendo irregular y que no podemos quitarlo y volverlo al ritmo normal, le damos un medicamento para que él no se acelere tanto. Y el tercer aspecto del tratamiento es el tratar la otra enfermedad del paciente, diabetes por ejemplo, la tiroides, por decirle algo, de que mal controlada hacen que la arritmia continúe. Si no preámbulo, vamos a hablar entonces del diagnóstico y del tratamiento. Para eso, como siempre, vamos a apoyarnos, saludos, de unos slides que tenemos acá y que hemos preparado pues para ustedes. Voy a poner las láminas y voy a ir explicando. La primera lámina corresponde a la arritmia per se. Esta arritmia se puede sospechar a la hora de uno examinar a un paciente y que él nos diga, por ejemplo, doctor, tengo palpitaciones rápidas, las siento irregulares, inestables, pueden decir las personas, como un papaleo raro, irregular,
Pero esa palabra de irregular es importante porque es la que nos hace sospechar que es la arritmia. Generalmente esta arritmia va a ser rápida, 120, 130 latidos por minuto. Desafortunadamente algunas personas no la sienten, aun cuando su corazón esté irregular y sea rápido, no la perciben. Y entonces cuando nosotros lo examinamos, tomamos el pulso, notamos que su pulso es variable, irregular, acelerado, lo ocultamos con el estetoscopio y vemos que en efecto su corazón está latiendo de forma completamente irregular. Ningún latido es igual al otro. El tiempo entre uno y otro son completamente variables. Y es lo que debe hacerlo usted sospechar como médico esta arritmia. Al familiar que está en la casa de un paciente y que nota que su familiar repentinamente experimenta estas palpitaciones, lo que yo puedo aconsejarle es que le ponga un oxímetro de pulso y que verán como los oxímetros de pulso, algunos, creo que la mayoría, tienen diferentes programas, ¿no? Te apretó el botoncito y él va cambiando. Hay uno de esas imágenes de los oxímetros que sale una onda. Esa onda que ve en el oxímetro es el pulso, es la amplitud del pulso que estamos percibiendo en el dedo. Entonces esa amplitud del pulso, si ustedes lo prueban en su familiar, ahora que es normal, por ejemplo, van a ver que es rítmico y que la altura de cada onda es similar a la otra y que la distancia entre una y otra es la misma. Ese es un pulso regular. Y en la fibrilación auricular, esas ondas van a ser una más alta, una más chiquita, no va a aparecer ninguna, vuelve a aparecer completamente irregular. Y les aconsejaría que le hagan un video con su teléfono de esas ondas que se mueven para que cuando lleguen al doctor a una consulta le puedan mostrar por lo menos al médico de eso que grabaron y que ustedes creen que es una arritmia. Y lo digo porque a veces nos cuesta lograr captar en el paciente el momento que tiene la arritmia y eso a veces hace que uno se atrase en el tratamiento. Y sobre todo en pacientes que requieran de uso anticoagulante, no lo brindamos porque no estamos seguros que tienen la arritmia. Entonces le voy a enfocar un electro de una arritmia que es la fibrilación auricular. Esta arriba, entonces acá. Facilito aunque no sean médicos. Ok, aquí abajo, sí, bueno, ok. Estas rayitas hacia abajo representan cada latido del corazón. Como verán, entre una rayita y la otra no son la misma distancia. Acá hay, bueno, para los médicos son 2,5 cuadros, pero aquí vean, fácilmente ven como que entre una puntita y la otra, esta es más larga, esta es más corta, más chiquitita, pegadita, y siguen bastante pegaditas, pero no son idénticas. Y eso es lo característico de esta arritmia, que entre un latidito y el otro son completamente no equidistantes, ¿ok? Además que, bueno, para los médicos, este electro no tiene una onda que se llama onda P, entonces eso es típico, ¿no?, de esta arritmia. Entonces, en la actualidad hay dos aspectos que hay que tener en cuenta en esto. Y esto lo que traen las últimas guías europeas sobre la arritmia. Lo primero es que hay pacientes que van a tener esta arritmia, le llamamos de forma clínica. De forma clínica va a ser cuando usted es capaz de tomar una foto a un electro, hacerle un electro al paciente. Si usted tiene una forma de documentar, a eso le llama arritmia documentada, lo que el paciente está experimentando, usted tiene ya ganada la pelea como médico y también como familiar. Pero si el paciente le da la arritmia, lo que percibe el corazón, y usted no logra grabarle en ese momento un electro, seguimos con algo que se llama arritmia no documentada. Es porque no está reflejada en ningún papel, no está grabada, no está identificada y no podemos tomar una decisión terapéutica, ¿ok? Entonces, hay pacientes que usted puede sospechar que tienen la arritmia, pero hasta que no la tenga en la mano con un electro no hay diagnóstico. Y es lo que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, que para el diagnóstico de esta arritmia, esto es año 2022, ahorita 2021, dice que se requiere documentarla en un electrocardiograma para establecer el diagnóstico de FA. FA es fibrilación auricular. Debe ser un electro de 2 derivaciones o al menos un trazo de electro, pero que dure por lo menos la arritmia 30 segundos. Y en esa arritmia, por supuesto, en ese electro no puede haber ondas P, los R regulares, que es lo que yo les planteaba anteriormente. Y si usted logra documentar esa arritmia en un papel, ya es una arritmia clínica, una fibrilación auricular clínica,
que es el concepto, digamos, actual. A veces, en esto de actual y anterior, a veces siempre hay médicos que se dedican a estudiar bastante y a cambiar el nombre de las cosas. Entonces, de pronto uno no leyó el artículo último, que ahora se le llama FA clínica y la otra es subclínica. Y a lo mejor usted siempre lo ha pensado, pero no lo decía, ¿no? Y ahora ese concepto es nuevo, simplemente es el mismo concepto que se ha manejado, pero ahora está reflejado y se exige. Bueno, pues, entonces resumen, si la logró documentar es FA clínica, si no está documentada, pues es FA subclínica, aunque la sospeche. Ya, ok. Seguimos con el diagnóstico. Okay. Estas arritmias no son iguales, esta fibrilación auricular, ella es la arritmia, pero no se presenta en las personas de forma igual. Y esto está recogido desde el año 2016 en algo que se llama definición según el patrón de ocurrencia. Vean, FA diagnosticada por primera vez es una persona que nunca tenía la arritmia y usted por primera vez la toma, la graba, la logra documentar y sin ningún antecedente previo. El paciente le dice, a mí nunca me han hecho un electro, me dan palpitaciones antes y hasta ahora es primera vez que me lograron hacerlo con la crisis. Entonces esa es una FA primera vez. Por supuesto, el electro tiene que tener la arritmia, ¿no? FA paroxística es cuando la paciente le da esta crisis de fibrilación auricular y puede durar hasta 7 días. Generalmente puede revertir solita, ¿ok? A veces dura más de una semana y usted tiene que darle medicamentos para que se revierta. Eso se le llama FA persistente. A veces el paciente continúa más de un mes la arritmia, se la quita, usted recurre. Entonces, si es tan frecuente y tan difícil volver la normalidad del paciente a su ritmo y el paciente no se siente muy mal, la arritmia no le afecta su calidad de vida, de pronto después de 3 a 6 meses de estar luchando para tratar de que no le dé, usted se rinde, habla con el paciente y le dice, mire, le hemos dado muchos medicamentos, no lo está tolerando, le están dando reacciones adversas, usted tiene poco riesgo cardiovascular, la arritmia usted no la percibe, o sea, todo lo bueno, diríamos que el paciente, lo malo que no le está ocurriendo, y estamos utilizando muchos medicamentos que son peligrosos, pongámonos de acuerdo, mejor de modo, dejémosla que continúe la arritmia, pero controlemos el ritmo cardíaco, la arritmia, la frecuencia cardíaca, disculpen, que no sea tan rápida y usted va a tener un buen pronóstico. Y a veces sí, sobre todo en pacientes de mayor edad, en los cuales no podemos usar demasiado medicamento antiarrítmico porque es peligroso, llegamos al acuerdo de que se opta por una terapia de control de la frecuencia cardíaca y no por tratarlo de mantener el ritmo normal. Entonces, algo interesante de esta arritmia es que no se presenta entonces en las personas de forma igual. Les explicaba que puede ser paroxística, brusca, persistente una semana, pero también puede ser silente. La persona puede tenerla y no sentir nada. Y entonces, desgraciadamente, la persona no llega al hospital o a la clínica porque tuvo un derrame cerebral transitorio, le llamamos ATI, un accidente transitorio de isquemia, que el paciente se queda repentinamente perdido, segundos, minutos, o cuando habla incoherencia, la persona lo ve el familiar perdido, con la memoria en vano, o sea, muerta, perdido, se da cuenta que le está ocurriendo un problema neurológico, ¿ok? O de pronto el paciente no mueve un brazo, una mano y lo recupera. Esto se llama accidente de isquemia transitorio. Y la causa más común son trombos cerebrales. O sea, a ese paciente se le va a hacer un pesquisaje muy intenso de buscarle esta arritmia. Se le va a mandar un ecocardiograma y puede ser normal o encontrar enfermedades cardíacas que predispongan a coágulos o de pronto, pues no, y no le encontramos nada de corazón y entonces empezamos a mandar electros, Holter, que son como un monitoreo de electro de 24 horas, pero con más propiedades, y no le mandamos Holter 48 horas y no sale la arritmia, el paciente se mantiene normal. Usted se hace varios exámenes, el paciente gasta $300, $400 y no se logra detectar la arritmia. Eso ocurre y es frustrante. Se les voy a poner una imagen muy interesante del año 2016 de la Guía Europea de Cardiología, donde van a ver cómo el timeline, en el tiempo de evolución de la arritmia, pasa de silente a paroxística, a persistente y a permanente. Pasan años en eso. Y desgraciadamente a veces los pacientes, aunque no la perciban, debutan con un derrame cerebral fatal grave. Y a la hora nosotros de buscarle, encontrársela, no aparece,
porque los métodos que estamos utilizando no tienen tanta valor predictivo de diagnosticar esto. Me refiero al Holter, por ejemplo. Ok, mire. Diagnóstico se da por diferentes métodos de diagnóstico. Voy a minimizar la pantalla para que quepa todo. Ok. Mira acá. Por ejemplo, un solo Holter de 24 horas, 0.2% de probabilidad de diagnosticarla cuando es silente o paroxística. Estamos acá. Vean, este es el tiempo en años, como la arritmia es silenciosa, pasa a paroxística, que es por crisis, pero se quita sola, puede durar 5 minutos, puede durar 10 minutos, puede ser de día, puede ser de noche. Generalmente la diagnosticamos cuando pasa a ser persistente, que dura más horas, y es cuando logramos detectarla con un electro. Y por supuesto, siempre obvio, diagnosticable cuando es permanente, porque siempre está presente. Pero, ok, entonces, cuando es un Holter de 24 horas, 0.2%. Cuando se hacen 6 Holter, 2%. 2 Holter separados por 7 días, 4%. Ok, y ahí seguimos. Y ahora, si a este paciente le implantáramos un dispositivo, ok, como una memoria USB que graba el corazón 24 horas por un año o dos, por supuesto podríamos detectarla en el 100%. De pronto estos pacientes tienen un marcapaso, que actualmente los marcapasos que tienen sobre todo en la aurícula pueden diagnosticar esta arritmia porque se interrogan los marcapasos, y podríamos identificar a un paciente que se le puso el marcapaso por otro motivo, un bloqueo, por decir algo, y de pronto me hace un ACV, una embolia o un cuadro isquémico cerebral, y yo digo, pues si el marcapaso está funcionando, y el paciente llega a la consulta, está rítmico, normal, ¿no? Y a la hora de integrar el equipo, que se le interroga con una máquina especial para eso, una computadora especial, con un software, etcétera, etcétera, se encuentra que hay frecuencias de 180, 190 irregulares, y se ve porque el equipo tira un papel como un electro. Y entonces decimos, este señor está haciendo fibrilación auricular. Opa, bueno, un problema nuevo, ¿no? Así es. Pero no todos los pacientes que tienen arritmia tenemos la suerte que tienen un marcapaso puesto que logra detectar lo que está ocurriendo en el corazón, lo graba. Entonces nos estamos valiendo en la actualidad de diferentes dispositivos, ¿saben? Los smartwatch, por ahí hay de todo, hasta aplicaciones en teléfonos celulares que con la lucecita ponen el dedo y que le da una idea al paciente de cómo anda su ritmo cardíaco. Sin embargo, ninguno de estos métodos como tal actualmente está súper validado como para decir, yo voy a recomendarle a todas las personas que se compren un smartwatch para que monitoreen su ritmo cardíaco. No vale la pena. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la probabilidad elevada de tener esta arritmia con el tiempo. Si tiene más de 70 años, sí. Pero alguien de 40, 45 años, ¿por qué va a tener esta arritmia? Es muy probable, a menos que tenga muchas enfermedades cardiovasculares o valvulopatías, claro. Pero no es así, no se indica. Entonces, la siguiente diapositiva tiene que ver con diferentes métodos que se está valiendo la población de esta forma para tener una idea general de cómo podría estar su ritmo cardíaco. ¿Ok? Acá les comentaba que hasta el tensiómetro digital ustedes pueden ver, miden la máxima, la mínima, y hay muchos tienen un corazoncito que palpita, que va y viene. Entonces esa palpitación, si es regular, podría hacernos sospechar la arritmia, tomando el pulso, con monitores de vendos, ¿okay? Con los teléfonos celulares. Pero los más reconocidos, los más recomendados son estos que están acá a la derecha, en las imágenes, que son sobre todo los Holter, ¿okay? Los dispositivos implantados, parches de monitoreo, ¿okay? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, vamos a enseñar, un segundo. Casualmente no lo tiene ningún paciente en este momento. Tenemos un dispositivo, siempre hemos tenido toda la vida algún tipo de dispositivo para usar por el paciente. Este es un teléfono, está enlazado con estas cositas, estas dos plaquitas metálicas, se le entrega al paciente, se le lleva a su casa, y cuando siente el paciente palpitaciones rápidas, él agarra eso, lo conecta, diríamos, y el equipo le graba, el teléfono le graba lo que está ocurriendo en su corazón. Y esa es la forma que hemos logrado nosotros a lo largo de los años de grabar pacientes que tienen arritmia en su casa, que viven lejos de un centro de salud, lejos de un hospital, o que, sí, le ven lejos,
o que en ese lugar donde ellos pudieran ir a buscar ayuda no hay un equipo de electrocardiograma. Porque honestamente, la única forma en la cual uno como médico va a guiarse para dar tratamiento a estos pacientes, sobre todo anticoagulación, tiene que ser diagnosticando la arritmia, obligado, porque usted no puede poner un anticoagulante que puede dar una hemorragia grave, fatal inclusive a un paciente, si usted no está seguro que le hace falta. Entonces, pues sí, ¿por qué es importante diagnosticar esta arritmia? Porque claro, si usted la diagnostica, va a prevenir una embolia cerebral o periférica a todo el cuerpo, que es fundamental, porque es uno de los riesgos fundamentales. Las personas que tienen esta arritmia tienen 5 veces más riesgo de tener una embolia cerebral. Si usted la diagnostica y la trata, va a prevenir que esta arritmia provoque en el corazón insuficiencia cardíaca. Va a prevenir que este paciente, su calidad de vida no sea buena, va a mejorar. Va a lograr que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que pueda salir, puede ir a la playa, donde sea, porque no va a tener miedo que le dé la arritmia. Entonces, porque él está tratado ya, está medicado porque tiene un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, pero si usted se guía, por ejemplo, por algún tipo de dispositivo no autorizado, o bien le dice a alguien que tiene una fibrilación auricular por tener una sarta de extrasístoles supraventriculares de 10 segundos, de 15, u 8 o 9, y le da tratamiento para FA, está mal, porque le está diciendo al paciente un diagnóstico que no es. Para que tenga FA, tiene que tener completamente ausencia de actividad eléctrica auricular por lo menos 30 segundos el paciente. 30 segundos. Si lo tiene, usted lo graba, perfecto. Pero tiene que tener la prueba de que sí tiene una fibrilación auricular. Ok, doctor, ya. La diagnostiqué, la sospeché por un smartwatch, por mi brazalete de tensiómetro, y un día me hicieron un holter y casualmente salió, o utilicé un monitor de eventos y también, o lo que sea, pero la tengo acá. Excelente. ¿Qué va a hacer conmigo? Ok, bueno. Lo que sigue es el valorar si el paciente o no tiene alta probabilidad de tener una embolia cerebral o periférica a cualquier parte de su cuerpo, de un coágulo que va a lanzar el corazón en personas que tienen esta arritmia. ¿Cómo es eso, doctor? Entonces me está diciendo de que no todos los pacientes que tienen esta arritmia tienen alta probabilidad de tener una embolia. Así es. Es decir, doctor, que los pacientes son diferentes. Claro. Ok. Entonces hay pacientes que van a tener una alta probabilidad y otras bajas. Sí, baja, intermedia y alta. Oh, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, hay un consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, la inglesa, la americana, la canadiense, la nicaragüense y todo el mundo, de que para decidir la conducta de anticoagulación en un paciente, se va a usted a utilizar, hoy por hoy todavía, un score, un puntaje llamado CHA2-VASc. Las iniciales son de palabra en inglés, pero la voy a explicar. De este puntaje, es un acrónimo, CHA2-VASc, cada letra significa algo. La C inicial significa cardiac heart failure, insuficiencia cardíaca. Oh, la D es diabetes, por ejemplo. La S es de stroke, que tuvo una embolia. Y así sucesivamente. Cada letra entonces tiene una variable y esa variable se le da un punto. Pero cuando ya la persona tuvo un derrame, un infarto cerebral por una embolia, y si su edad es mayor de 75 años, se le va a dar 2 puntos. Usted va a dar en ese paciente, de ese score, qué características presenta. Y si tiene 2 puntos y es hombre, usted va a darle anticoagulación. Pero si es mujer, tiene que tener 3 puntos para que realmente requiera la anticoagulación y se beneficie. Acá les voy a enfocar el score. Sé que hay muchos doctores. Ok, acá está. Y vean algo interesante. 2 cosas voy a tocar acá. Este es el score, ok. Heart failure, hipertensión, diabetes, la edad de 65 a 74 años, enfermedad vascular, el sexo, el ACV y la edad.
olvídense lo de la derecha. Lo de la derecha significa otra cosa. Entonces, estas son las variables que se toman en cuenta para el score de Shahbaz. Decía que el ACV previo y la edad mayor de 75 años son cada una 2 puntos. Y los demás todos valen 1. Aquí a la derecha ven algo los médicos, se llama event rate, que es tasa de eventos por año. Cuando se recogió el estudio epidemiológico para validar este score, se encontró que estas variables, cada una da este riesgo de eventos por año. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca ofrece al paciente 2.3% de probabilidad de tener un ACV en un año. Hipertensión 1.6%, diabetes 2.2%. Como verán, los puntajes son diferentes en cuanto a por ciento de eventos por año. Pero a la hora de hacer el score, todos valen 1, excepto la edad mayor de 75 y el hecho que haya presentado un ACV. Entonces, una mujer que ya tuvo un ACV tiene 1 por sexo, por ser mujer, y 2 por el ACV, 3 puntos, lleva anticoagulación. Ok, entonces aclaro algo importante. La aspirina no es anticoagulante, el clopidogrel no es anticoagulante, dar los dos no es anticoagulante. Hablamos de anticoagulante, warfarina, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, doxaban. Son anticoagulantes orales, son medicamentos que actúan en la vía de la coagulación sanguínea. La aspirina y el clopidogrel son antiagregantes plaquetarios, que aunque de los dos no cubren ni dan el beneficio de prevención de embolia que da cualquiera de los anticoagulantes antes mencionados. Y lo digo porque a veces los médicos, nosotros vemos a alguien de edad, alguien que tiene por ejemplo 80 años, y nos da temor de que nos haga una hemorragia por darle anticoagulante, y le decimos, bueno, vamos a darle aspirinita, pues se lo va a proteger y no le va a dar una embolia, no, disculpe, una hemorragia. Bueno, la aspirina, le aclaro, no sirve para esto. O da anticoagulante o no da nada. Si no va a dar nada, no vale dar aspirina, porque la aspirina no funciona, está demostrado. Ni tampoco la clopidogrel no funciona para prevenir embolias cerebrales en pacientes que tienen fibrilación auricular. Y tampoco vale dar aspirina con clopidogrel. No sirve, no funciona. Inclusive la misma warfarina es superior en anticoagulación y menor riesgo hemorrágico que la aspirina y clopidogrel. De modo que cuando le decimos a un paciente que dar aspirina y clopidogrel es mejor o menos riesgoso de hemorragia que un anticoagulante, es falso. Es una falsa tranquilidad que creemos, pero no tiene evidencia científica, y lo contrario de que si es perjudicial esa combinación existe y que también es inferior a la anticoagulación. Entonces, ok, este paciente tiene 70 años, es diabético, 70 años tiene un punto, el diabético tiene 2, ya tiene que anticoagularse. Y entonces, ok, yo digo, lleva anticoagulante. Viene la pregunta, ok, ¿y cómo es el riesgo hemorrágico, doctor? Porque eso es una balanza que uno médico debe establecer. A este paciente yo le voy a dar el beneficio, la prevención de una embolia que generalmente en los pacientes que tienen esta arritmia es grave, fatal, terrible. Afecta severamente la mitad de una parte del cuerpo. A mucha gente la mata de una sola vez, no lo aguanta. Peor, es menos agresivo tener una trombosis cerebral por diabetes, por hipertensión, porque se formó el coágulo en el lugar y se tapió, a que el coágulo venga al corazón y llegue a ese punto. El daño es peor, peor. Los ACV embólicos tienen peor pronóstico que los ACV por trombo in situ, que vienen de placas de ateroma. Entonces, usted siempre tiene que valorar beneficio y riesgo de cualquier medicamento. Y los anticoagulantes sí dan el beneficio, claro, pero vienen de 2.5 a 4 veces los riesgos de embolia anuales. Pero pueden dar hemorragia. Entonces, para eso hay también un puntaje, un score, una escala de peligro que se llama, que Europa, Estados Unidos, Canadá aceptan, se llama Hasbled. En Inglaterra utilizan otro que se llama Orbit, diseños que es mejor, y voy a enfocarlo, el Hasbled.
Este score de Hart-Bled es para ver riesgo hemorrágico en los pacientes. Involucra varias variables como hipertensión arterial, espérense, quiero ver acá, pluma, marcador láser, aunque me gusta más el láser. Ok, hipertensión arterial, miren, mal controlada, por arriba de 160, le dan un punto. Que tenga daño renal el paciente o función hepática anormal, que haya tenido un derrame cerebral, que haya presentado sangrado o tenga anemia. Estos factores que ven acá, le da más de 75 años, que tome antiplaquetarios como aspirina, clopidogrel, favorecen riesgo hemorrágico en los pacientes normalmente. Más cuando usted le agrega un anticoagulante, aún más. Entonces, por cada variable que el paciente tenga, le van a dar un punto o dos según corresponda. Lo va a sumar y aquí abajo hay una tabla donde valora los riesgos. Dice que si el paciente tiene más de 4 puntos, es un riesgo alto, más de 4% de riesgo de hemorragia por año por medicamento, moderado 2 a 4% y bajo menos de 2%. Entonces, ¿será entonces que si yo a mi paciente le hago el score y me da que tiene más de 4 puntos, entonces no lo anticoagulo? No. Usted va a anticoagularlo, pero usted sabe, debe tratar de variar ese puntaje. El primer puntaje era por hipertensión arriba de 160 y le da un punto. Si usted la presión alta la controla y es normal, no hay punto, es cero. Si usted debe controlar los factores de riesgo que el paciente tiene, que sean modificables. Toma antiinflamatorio porque tiene artritis, no puede seguirlos tomando, ya está quitando el riesgo hemorrágico. Tiene función renal deteriorada o función hepática, el paciente toma mucho licor, no puede tomar licor, el licor aumenta el riesgo de hemorragia en los pacientes. Hay un paciente de mayor edad que es frágil, se puede caer una fractura, un golpe terrible, un hematoma cerebral, epidural, imagínense, subdural, disculpen, por un trauma, entonces el familiar tiene que cuidarlo mucho más. Tiene que ver esas condiciones que pueden favorecer que el paciente haga una hemorragia, corregirla y lo lleve a anticoagular. Entonces, ok, doctor, voy a anticoagularlo, valoré su riesgo hemorrágico y me salió bajo, no hay problema, este paciente es muy poco probable que me haga una hemorragia. ¿Con qué lo anticoagulo? Tenemos 5 opciones: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y warfarina. La warfarina es el anticoagulante más viejo que existe por vía oral en la historia de la humanidad. ¿Okay? Anticoagulante. Siempre ha sido, hoy por hoy, el mejor en pacientes que tienen una prótesis valvular, o sea, una válvula mecánica, pacientes que han sido manipulados su válvula mitral con un dispositivo, pacientes que tienen la causa del daño valvular es por fiebre reumática moderada, severa, también es warfarina. Pero la warfarina tiene muchos inconvenientes en cuanto al régimen que el paciente debe seguir permanentemente para que el medicamento le dé su beneficio. ¿A qué me refiero? La warfarina lo que hace es bloquear a nivel de tu intestino, el intestino del paciente, la absorción de factores que favorecen la coagulación, vitamina K dependientes. Entonces hay alimentos que hacen que la vitamina K no se produzca adecuadamente en el intestino, en la pared del intestino, como la espinaca, muchos vegetales verdes, las acelgas, las coles de Bruselas, la cebolla en grandes cantidades. Eso hace que se produzca poca vitamina K en el paciente. Entonces, y hay otras sustancias como el licor que hacen que el paciente tenga más riesgo de hemorragia. Entonces la warfarina, esta pastilla que se brinda al paciente, su efecto va a variar mucho de acuerdo a la alimentación del paciente. Uno. Segundo, la dosis, las tabletas en mi país son de 5 miligramos. Es una desgracia porque solo hay de 5 miligramos. Bueno, en España hay de 1 miligramo, hay de 2, hay de 5. ¿Y para qué es importante eso, doctor? Porque las personas no se logran nivelar su anticoagulación con una dosis estándar. No todas las personas requieren de 5 miligramos al día. Algunas es 2.5, algunos son 3 miligramos, otros 1 miligramo. Algunas toman un día 5, al día siguiente 2.5, otro día 5, el fin de semana no. Cada persona tiene una dosis individual
y cuesta llegar a conocer cuál es esa dosis. Y nos pasamos a veces un mes y medio en el tanteo de la pastilla, en sacándole sangre al paciente para hacerle un examen que se llama TP, tiempoprotombina. Este examen es el que se mueve en el paciente y nos demuestra que la pastilla está haciendo el efecto. Entonces, ese TP del paciente habitualmente mide 11, 12 segundos, 13, y hay que llevarlo 25 o 30 segundos de prolongación. Se prolonga el tiempo porque el paciente demora más tiempo en provocar coágulos en su sangre. El paciente se hace una gran herida y la sangre va a salir más sangre de lo habitual porque no va a tapiarse, no va a taponearse, no se forma el tapón de coágulo rápido porque está anticoagulado. Y esos son riesgos de hemorragia, ¿no?, por el uso de estos medicamentos. De modo que la warfarina cambia mucho su efecto por la alimentación del paciente, por las pastillas que toma, y además el metabolismo de ella es variable y es diferente en cada persona. Y por eso, cuando la persona, usted le hace exámenes en un año, cada 2 meses, de TP y NR, ve que un día le sale bueno, otro día le sale malo, o muy pasado, o muy corto. Y los extremos acá son malos. El paciente tiene hemorragia o hace coágulo. Tiene que estar entre 2 a 3 su rango terapéutico. Y es así cuadrado y se exige. Para que usted, un paciente, usted diga que está bien articulado con warfarina, de 100 de sus tomas de examen de sangre, por lo menos debe tener 70, 80 en rango perfecto. Para usted decir, estoy haciendo un buen trabajo. Pero si está por debajo de 50, 40, que es lo habitual, por ciento de las tomas, mal hechas, mal anticoagulado, le va a dar una embolia de todas maneras. Y por eso es que la warfarina hay muchos pacientes que hacen embolia aún tomándola. Entonces surgieron unos nuevos medicamentos de hace más de 10 años, que se llaman actualmente DOACs, anticoagulantes directos, los cuales no requieren ajuste, sí requieren ajuste de dosis, pero es fija. O es la dosis máxima o es una dosis reducida. Muerto, ya. Y no depende realmente de que el paciente coma vegetales verdes o frutas silvestres. Depende sobre todo de la edad, del peso y la función renal. Si usted tiene claro en su paciente cuánto pesa, la edad que tiene y cómo está su riñón, usted puede saber cuál es la dosis en la cual ese paciente, dosis fija de todos los días, va a estar bien anticoagulado y con mínimo riesgo hemorrágico. Menos riesgo hemorrágico que la warfarina, y por los controles excelentes de coagulación, hasta más eficiente que la warfarina. Lo que pasa es que estos medicamentos nuevos, los DOACs, andan aquí en mi país por el rango de los $100 mensuales, y en una economía difícil, en un país donde el salario mínimo anda por los $200, 250, 300, no, $200, sí, 200, 250, pues la persona no puede gastar $100 en una sola pastilla, ¿no? Obviamente. Y este es un medicamento nuevo, el Seguro Social acá en Nicaragua todavía no lo cubre, solo cubre warfarina. Entonces, eso pasa con los anticoagulantes orales, ¿ok? En general, hablando de esto, pues cuando tenemos un paciente nosotros en nuestra consulta, siempre vamos a hablar del riesgo-beneficio. Este es el paciente, por un lado, si le damos mucho anticoagulante, como la warfarina, y se mal anticoagula en exceso, riesgo de hemorragia. O si de pronto no seleccionamos el DOAC de forma apropiada la dosis a dar, porque no valoramos la función renal. Y si no damos la dosis que es, pues hay coágulos y no hacemos nada. Entonces, algo importante para titular bien los DOACs y la misma warfarina es saber cómo está funcionando el hígado de nuestros pacientes. Para eso, debemos de hacer en los pacientes bilirrubina, albúmina sérica, hacer un INR, examinarlos y buscar desde el punto de vista neurológico por el interrogatorio signos de daño cerebral por encefalopatía. Son los efectos tóxicos que causan los problemas hepáticos en las personas de memoria, atención, se puede valorar. Y en base a eso, a bilirrubina hepática, albúmina sérica, INR, ver que no tiene agua en el abdomen, que se llama citis, usted lo clasifica, para los médicos, pues, se llama CHA-EPOC, la clasificación. Y en base a esa clasificación de A, B o C, ya hay una tabla publicada por la IAC, que está acá, en donde todos los anticoagulantes están a la izquierda
Warfa, Pixa, Davi, Endoxa y Rivaroxaban. En el medio, la clasificación de la CHAI-POC a B o C y la indicación del anticoagulante con medicina basada en evidencia, y habla si hay que ajustar la dosis o no. Entonces esta bibliografía, acá le enfoco para los médicos, importante, tómenle foto, plan, boom. Es importante para estar seguro que mi paciente va a recibir la dosis apropiada y que no va a causar una hemorragia, porque si tiene insuficiencia hepática moderada y le doy uno que no está indicado, pues puede darle una hemorragia al paciente abdominal, digestiva, cerebral, y es fatal. El otro punto que les comentaba era la función renal, y es súper importante. Vean, estos DOACs nuevos, Dabigatran, Rivaroxaban, Pixaban y Endoxaban, no fueron los mismos pacientes que se les brindó uno y el otro para ver cuál era mejor. Cada empresa farmacológica agarró a su paciente, le dio el medicamento, y a otro le dio placebo, monta warfarina, y valoró cómo le fue. Algunos de ellos se eliminan más por el riñón, otros más por el hígado. De acuerdo a eso, si tienen una gran eliminación renal, usted va a tener que modificar la dosis de ese medicamento si el riñón está afectado. Por supuesto, si el daño renal existe moderado, usted tiene que darle la mitad de la dosis, por decirle algo, de este anticoagulante. ¿Okay? Entonces, por eso es importante hacer una creatinina, medir el filtrado glomerular de los pacientes, y en base a eso saber qué dosis vamos a utilizar. Y lo tengo que enfocar, me disculpan, los que no son médicos. Dabigatran, por ejemplo, la dosis para todo el mundo es 150 miligramos 2 veces al día. Ojo, a algunos de ellos que son 2 veces al día, otros son 1 vez al día, y esto hay que respetarse. No se le puede dar al paciente 1 vez al día un fármaco que cada 12 horas. La dosis reducida es de 110 miligramos 2 veces al día. Las cápsulas hay de 110, hay cápsulas de 150. Aquí vamos a darle la dosis reducida de 110 miligramos 2 veces al día. Cuando las personas tengan más de 80 años, que esté tomando verapamilo o tenga un riesgo hemorrágico elevado. Más de 4 puntos del score de Hasbler. Rivaroxaban, la dosis estándar es 1 vez al día, una tableta de 20 miligramos cada 24 horas. Su dosis reducida es de 15 miligramos. Las tabletas las venden de 15 miligramos. Y usted va a reducir esta dosis, va a dar la dosis de 15 solamente cuando el filtrado glomerular esté entre 49 a 15 mililitros por minuto. Es la única recomendación para bajar la dosis de Rivaroxaban. Apixaban, estudio Aristóteles. La dosis estándar es 5 miligramos 2 veces al día. Repito, 2 veces al día. Y la dosis reducida es de 2.5 miligramos cada 12 horas. Interesante. Cuando usted le va a brindar a un paciente la dosis de Apixaban cada 12 horas, cuando tenga 2 de los siguientes 3 criterios, y esto es así de cuadrado: más de 80 años, menos de 60 kilogramos, o creatinina más de 1.5 miligramos por decilitro. Si tiene 2, por ejemplo, alguien que pese 55 kilos y tenga creatinina más de 1.5, yo voy a darle 2.5 miligramos cada 12 horas. Endoxaban, ¿ok? La dosis normal es de 60 miligramos 1 vez al día. Las tabletas son de 60 miligramos. La dosis reducida es de 50 miligramos 1 vez al día. Existen tabletas de esa miligramaje. Va a dar esa dosis cuando exista lo siguiente: o un filtrado entre 15 y 50, o peso menos de 60 kilos, o que esté tomando dronedadrane, ciclosporina, eritromicina o ketoconazol. Y eso es así, así. Uno se lo aprende, si no, para la tabla, lo imprime, lo tiene en su consultorio, y debe hacer siempre el ejercicio. Lo importante acá, como usted como médico, es que sepa que cuando va a prescribir un DOAX a estos pacientes, debe consultar su función renal, creatinina, ver su función hepática, y en base a eso saber cuál va a utilizar. Algo fundamental: la arritmia esta, la FA permanente, cuando es crónica, causa deterioro o empeoramiento de la función renal con el tiempo de los pacientes. ¿Qué significa eso?
este año 2020 yo tenía un paciente que tenía una función renal en un filtrado de 55 y estaba tomando endoxaban, por ejemplo, 60 miligramos al día, o Riva 20 miligramos al día, o Apixa 5 miligramos 2 veces al día. Y ahora 2022 o 2024 tiene creatinina 1.8, sería Apixa 2.5 cada 12 horas, y el filtrado cayó a menos de 40 a 40. Entonces tendría que usar endoxaban 30 o Riva 15 miligramos al día. A eso me refiero. Entonces en los pacientes que tienen FA hay que hacerles creatinina por lo menos 3, 4 a 6 meses. Hay un trabajo científico que no voy a mostrarlo porque no viene pero es cansado, en donde se hace una propuesta de cada cuánto tiempo se les debe hacer a los pacientes creatinina. En general plantean que si su paciente en cuestión tiene muchos factores de riesgo para enfermedades isquémicas, diabético, más de 70 años, por ejemplo, y bajo peso, 60 kilos, que es el punto de corte, 60 kilogramos, entonces mejor verlo cada 3 meses la creatinina, porque pueden durar más rápido. Si no tiene esas variables y solo tiene un score de Champas, por ejemplo, de 3 puntos, pues puede ser cada 4 a 6 meses. Para terminar, la dificultad en este tipo de fármacos y esta arritmia es sobre todo en pacientes de mayor edad, pacientes mayores de 70 años. ¿Por qué? Imagínense su familiar de 70 años. La mayoría tienen otras enfermedades, diabéticos, obesidad, trastornos de los huesos, artritis, artrosis, le duelen, abusa y toma antiinflamatorios solitos sin que nadie se los prescriba, ibuprofeno, diclofenaco, tiene una pensión, si trabajó tiene pensión, y el Seguro Social no le cubre los DOACs, solo le cubre warfarina, y entonces tiene que hacerse INR, el examen de sangre quincenal primero, después mensual, y no lo citan al seguro cada mes porque es llenar cupo, y llenaríamos la consulta de puro paciente solo para hacerse examen de sangre y no se puede. Entonces estos pacientes necesitan la consulta cada 4 o 6 meses, y si tuvo la mala suerte que con warfarina la dosis que se le mandó no está bien decobulado, no está protegido y le da la embolia. Entonces son dependientes de alguien que les ayude a comprar el medicamento, que también ese alguien no gana bien y tiene su familia también. Entonces muchas personas tienen abandono social, trastornos alimentarios. El paciente de mayor edad que tiene esta arritmia como la FA y además para colmo tiene otras comorbilidades como diabetes e insuficiencia cardíaca, es un reto para el médico a la hora de titular sus medicamentos, porque es difícil, costoso, y hay muchas interacciones de los medicamentos que pueden provocar complicaciones renales inclusive, y cardíacas por supuesto, cerebrales, y también es un reto para la sociedad. En estos pacientes debería haber una mayor cobertura del Seguro Social para que no estén en el extremo más vulnerable de esta patología, y lo están. Y además muchos pacientes de esa edad no tienen síntomas tampoco de la misma arritmia y debutan hasta, o sea, nos damos cuenta que la presentan hasta que desgraciadamente tienen la embolia y algunos una muerte repentina, ¿okay? Por una embolia cerebral que suele ser grave. Perdón. Entonces, esto es lo que traía para compartir para ustedes la noche de hoy. Era diagnóstico de la fibrilación auricular y tratamiento solamente anticoagulante. Entonces, ahora vamos a responder preguntas de los que nos han estado viendo. Wilber Mejía, salud doctor. Las embarazadas con FA con criterios de coagulación son un reto, sí. ¿Qué alternativas de tratamiento hay para esos casos? Bueno, la embarazada generalmente no está autorizado el uso de DOACs, solo heparinas, sobre todo son las que tienen mayor seguridad. Heparinas, sobre todo los primeros 2 trimestres del embarazo, porque la warfarina puede dar fetopatía, trastornos fetales graves por la warfarina. Lo ideal sería siempre heparina. Okay. Si va a tener que usar warfarina, sería el segundo trimestre sobre todo, porque el tercer trimestre, como viene ya el parto o el embarazo, y la warfarina el efecto dura hasta 4 o 5 días, no es recomendable. Estas pacientes son de muy alto riesgo cardiovascular y de embolia,
Generalmente se manejan de forma ingresada sus últimos 2 meses de embarazo porque tienen que vigilarse de forma estrecha. Si el embarazo es, de por sí, el embarazo es un estado protrombótico, procoagulante. Y si tenemos además una embarazada que tiene una valvulopatía mitral con FA para colmo, que puede hacer una embolia fácilmente, tiene que estar ingresada. Y si tenemos dificultades con warfarina, sin duda sería heparina, sobre todo las de bajo peso molecular, que son una vez al día, ¿ok? Y es un pinchazo para el paciente diario, pero bueno, habría que ver. ¿Qué tal es Lixiana? Lixiana es endoxaban, tiene estudios, claro, y es muy eficaz tal cual los demás. No hay muchas diferencias, sinceramente, en cuanto a los beneficios que ofrece un DOAC sobre el otro. Ok, aquí les pongo esta imagen de los diferentes estudios de su warfarina en cuanto a la reducción de los riesgos de ACV y embolia. Vean, el Engage, que fue el estudio con Doxaban, 12% de reducción de riesgo, Apixaban 20%, Rivaroxaban 12%, Relay 34%, el que más reducción de ACV tiene. Sin embargo, estos resultados, te me podría decir que entonces el Doxaban es útil. Les comento que los pacientes de los estudios pivotales que aprobaron estos fármacos no tenían las comorbilidades similares en todos los estudios. Por ejemplo, el Roque AF, que fue con Rivaroxaban, el 50% de ellos tenían insuficiencia cardíaca. 50%. Y como un 40%, si mal no recuerdo, habían presentado un ACV. Eran pacientes de muy alto riesgo trombótico. Además, su score de Chas-Back era de Chas, en esa época era 3.5. Los demás tenían score de riesgo 2.5, 2 algunos. Si tenían menos riesgo embólico, entonces, y no eran tan alto riesgo los pacientes, pues es lógico que tal vez los beneficios no sean tan representativos o tan intensos, ¿no?, como uno esperaría. Hay un acuerdo internacional de recomendación de todos los DOACs como efectos similares, ¿ok? Sinceramente, lo que hace la diferencia de ellos en cuanto a su prescripción, yo podría aconsejarle es ver en qué pacientes, cuáles fueron las características clínicas de los pacientes de cada estudio. Deje ver si yo, mientras yo continúo acá, le puedo encontrar algo sobre el tema. Ok, vamos a ver mientras tanto. Saludes, Doris. Juan Sebastián, saludos hasta Chile, hasta Argentina, sorry. Fanny, hasta Julialpa. Maite Flores. Ok, vamos a ver acá. Riva. Ok, Riva. Sabán. Sí, vamos a ver si me sale. Ok, sí, aquí la tengo. Voy para allá. Mientras se ve la computadora. Dice, ok, Mirbey, Managua, Nicaragua. Dice Mirbey, aquí está. Dice Mirbey que tiene un bloqueo de rama izquierda y bradicardia. Algunas veces se acelera mi pulso. Dígame si es necesario un marcapaso. Pues no. Si la bradicardia no es sintomática, menos de 45 por minuto, no requiere marcapaso. Aquí está una gráfica muy buena. Vamos para allá. Vamos a responder al doctor, porque seguro que es médico. Doctor, ¿dónde está? Mario Sandoval. Ok, Mario, vamos para allá. Ok. Aquí tenemos las características clínicas más importantes de los pacientes diferentes que se hicieron los estudios para el tratamiento de FA. Vean, el Roque AF fue con Rivaroxaban. ¿Ya qué pasó con el punto? Sorry. Ok, ahora sí. Está aquí el sabotaje. Se me está pegando la cosa esta. ¿Qué pasó aquí? Perdón. No sé qué está pasando con el puntero. Bueno, aquí está, con el dedo. Rivaroxaban. Los pacientes tenían un Chas, no Chas-Back, porque esto fue hace más de 10 años. 3.5. Con Apixaban, los pacientes tenían 2.1 de score de Chas, que con eso se anticoagulaba.
Relay Dabigatran 2.1 y Engage AF, miren, 2.8. Tenían más riesgo de trombosis los pacientes con Endoxaban que Apixa y Dabigatran. Y el que más tenía fue con Riva. Insuficiencia cardíaca, vean. 63% de los pacientes con Rocket, con Rivaroxaban tenían falla cardíaca. 35% solamente con Apixaban. 32% con Relay, con Dabigatran y 57% con Endoxaban. Alto riesgo de trombosis, la insuficiencia cardíaca. Hipertensión, muy similares. La edad, más de 75 años, 44% con Riva. Aquí atrás para que vean mejor la comparación. Diabéticos, con Rivaroxaban 40%. Miren Aristóteles, Apixa solo 25%. Dabigatran solo 23%. Endoxaban 36%, alto. ACD previo, 55% con Rivaroxaban. Aristóteles solo 19%. 20% solo con Dabigatran y 28% con Engage. Como verán, sinceramente, los pacientes, peores pacientes que incluyeron el estudio fueron los que tomaron Rivaroxaban. ¿Ok? Entonces no son homogéneos los estudios. Como no son homogéneos,